Hermanos, paz y bien. Soy la hermana Celina López y en este día les voy a compartir el tema de ministros de misericordia. Creo que es un tema sumamente importante, por lo que antes los voy a invitar a hacer una pequeña oración por medio de un canto. A mí me parece un canto muy significativo sobre este tema, que al final nos muestra de qué manera tenemos que pedir misericordia y de qué manera darnos cuenta de que Dios nos entrega esa misericordia. Entonces vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor, al mundo hay que anunciar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos,
Señor, tú que eres la misma misericordia, enséñanos a comprender tu misericordia en nuestras vidas para poder ser misericordiosos con los demás. Ven Espíritu Santo, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de este pequeño canto, quiero comenzar ahora sí con el tema que es ministros de misericordia. Creo que al reconocer a aquellos que han sido ministros de misericordia, a veces decimos, ¿no? Los santos son ejemplo, y creo que el mayor ejemplo que nos pueden dar ellos es la manera en que primero se encontraron con la misericordia de Dios, y al momento de encontrarse con esa misericordia, al momento de entender de qué manera Dios había sido misericordioso con ellos mismos, es que pudieron dar el siguiente paso, que es ser misericordiosos con los demás. A veces nosotros no entendemos de qué manera hemos vivido la misericordia de Dios en nuestras vidas y aún así queremos ser misericordiosos, ¿no? Y creo que es un paso que no debemos de olvidar. Nunca nadie va a ser misericordioso si no primero entiende de qué manera Dios ha sido misericordioso en su propia vida. Entonces creo que estos santos de los que vamos a hablar el día de hoy, vamos a entender de alguna manera cómo es que ellos vivieron la misericordia y después la pudieron poner al servicio de los demás, ¿no? Mostrar al Dios misericordioso a los demás. Entre los misericordiosos, entre los ministros de misericordia, una veneración especial se debe a quienes han sido llamados para administrar el sacramento de la misericordia de Dios y han cumplido santamente su misión. Y esta era la convicción del santo cura de Ars. Él amaba bastante y repetía a menudo: el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Y añadía al tiempo: un buen pastor, un pastor conforme con el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios pueda conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Vamos a conocer un poco sobre el santo cura de Ars. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de él, es muy famoso. Es el que encomendamos usualmente a nuestros párrocos por el estilo de vida que tuvo él, ¿no? Por la manera en que vivió él y fue cercano hacia sus feligreses siendo párroco. Para conocerlo un poquito más, el santo cura de Ars no se llama así, se llama San Juan María Vianney. Nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon. Vivió una infancia caracterizada por el entusiasmo y el amor de sus padres. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar en el campo. Tanto fue así, de verdad, tanto se enfocaron sus padres en enseñarlo a trabajar en el campo, que quizás olvidaron un poco el otro lado de la vida, que era el educarlo intelectualmente, ¿no? Tanto fue enseñarlo a trabajar en el campo, que Juan llegó a sus 17 años y todavía era analfabeto. Sin embargo, algo que hay que reconocer es que gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Mientras vivía, en el tiempo en que vivió San Juan María Vianney, se desarrolló lo que conocemos la Revolución Francesa, y Juan tuvo la fortuna de recibir el sacramento de la reconciliación en su casa, no en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se permitía el culto en aquel tiempo, y fue gracias a un sacerdote refractario que no había jurado lealtad a los revolucionarios que San Juan María Vianney pudo recibir la confesión. Y lo mismo sucedió con la primera comunión. La recibió en un granero durante una misa clandestina, porque pues de la misma manera, ¿no? El sacerdote era refractario, o sea, no había jurado lealtad a los revolucionarios, y tenía 17 años cuando San Juan
sintió la llamada al sacerdocio. Y de esta manera él decía, si fuera sacerdote, querría ganar muchas almas. Sin embargo, tenemos que reconocer, como ya veíamos, que si su infancia, pues no tuvo una enseñanza tal cual intelectual, sino más bien religiosa, este camino que quería seguir San Juan María Vianney no le era fácil. Dada su escasísima formación intelectual y cultural, o sea, de verdad era muy escasa su formación. Sin embargo, esto no fue como un impedimento para que él empezara este camino de formación sacerdotal, y gracias a la ayuda de pues sabios sacerdotes, entre ellos el abad Valley, párroco de Écully, logró ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 a una edad de 29 años. Creo que esta es de las historias que más conocemos de él y por lo que a los estudiantes nos dicen que nos encomendemos a él, porque a pesar de que no era muy bueno en los estudios, gracias a la ayuda de sacerdotes y creo que gracias a su anhelo, ¿no? Su anhelo de llegar y lograr hacer algo, en su caso, ser sacerdote, puso todo lo que tenía, puso toda su inteligencia, toda su voluntad y desempeño para lograr, pues, ser bueno en estos estudios, quizás no bueno, sino lograr dar lo necesario para que Dios actuara en él. Y esta es una de las partes en las que decimos, Dios fue misericordioso con él. Porque a pesar de que a lo mejor para él todo se haya tornado difícil, porque no era capaz quizás, porque no se le enseñó desde pequeño a estudiar, a llevar conforme una vida hacia los estudios, dio todo lo que pudo y Dios también, cuando ve que el hombre se esfuerza, Dios da también la gracia, ¿no? Creo que esto es algo importante porque a veces nosotros intentamos alcanzar algo, pedimos salud, le pedimos la salud a Dios, pero nosotros mismos no nos cuidamos. Entonces, Dios no nos va a dar la gracia de colmarnos de salud si verdaderamente no le damos como el ejemplo o no le demostramos que queremos alcanzar la salud. Creo que no es un juego tanto de dar y dar, porque de todos modos Dios da la gracia, pero sí también es parte del hombre que quiera alcanzar eso. Y esto lo demostró San Juan María Vianney, porque no se rindió, porque fácilmente pudo haber dicho, pues, ¿sabes qué? Decirle a los sacerdotes, pues, de verdad no se me da, o sea, no se me da el estudio, ¿para qué me esfuerzo en esto? Sin embargo, pues dijo, voy a dar lo mejor de mí, y lo dio, y alcanzó a pasar los estudios, los exámenes que necesitaba dentro del seminario para poder alcanzar el orden sacerdotal. Se ordena a los 29 años, lo ordenan a los 29 años, y 3 años más tarde es enviado a Ars en 1818. Y allí dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles. Fundó un instituto llamado Providencia para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a las familias más pobres. Restauró la iglesia y organizó las fiestas patronales. Aquí les voy a mostrar un pequeño video creo que es muy ilustrativo y hay que tomar medios necesarios y lo que mejor que tengamos a nuestras manos para conocer un poquito sobre la vida de San Juan María Vianney. Y me gustó este video que encontré y se los voy a compartir. Destinaron a un pequeño pueblo de Francia que se llama Ars. Cuando él llegó, muy poca gente iba a misa y casi nadie acudía a los sacramentos. En fin, era un pueblo difícil. El santo cura de Ars se llamaba Juan María Vianney. Al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, le encomendaron la parroquia de Ars. Hola, pequeño. ¿Podrías decirme hacia dónde está Ars? ¿Es usted el nuevo párroco? Sí, así es. Tiene que tomar el camino de la derecha y pasar aquella colina. Detrás está el pueblo. Gracias. De nada, padre. ¿Sabes una cosa? Tú me has señalado el camino hacia Ars. Pues bien, yo te enseñaré el camino hacia el cielo. Y así fue. Muchos años después, los habitantes del pueblo hicieron una escultura para recordar ese momento.
sabéis lo primero que hizo Juan María cuando llegó a su parroquia? Se puso de rodillas frente a la iglesia y rezó por todas las personas que Dios le había encomendado en aquel pueblo. Al día siguiente, Juan María dio a los pobres casi todos los muebles de su casa. Él solo se quedó con lo indispensable: una mesa, una silla, un pequeño armario y una cama. ¡Qué generoso! Sí, Juan María daba todo a los pobres y a los vagabundos que iban a verle. ¿Se puede, padre? Claro, pasa, hijo. Deme algo de comer, por el amor de Dios. Pasa, pasa. Solo puedo ofrecerte un poco de sopa y pan. ¿Esto es lo único que tienes? Sí. ¿Un trozo de pan duro? Sí, padre. Más duro que una piedra. Ten, te cambio tu pan por el mío. Es de hoy. Pero, padre, ¿y usted? Yo me comeré el tuyo. No sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada. La cruz es la escalera para subir al cielo. ¿Sabes qué puedes hacer por mí? Pídame lo que sea, padre. Reza por la gente de este pueblo, que Dios me ha encomendado. ¿Nada más? Y nada menos. Le prometo que rezaré todos los días por usted y por su pueblo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Usted me ha dado su comida, y sin embargo está feliz. No entiendo por qué. ¿No entiendes por qué? Nadie que ame a Dios puede estar triste. Si te dieras cuenta de lo muchísimo que Dios te quiere, estarías todo el día dando saltos de felicidad. Claro, la vida de los sacerdotes es muy fácil. Solo tienen que decir misa y nada más. Por eso son felices. ¿Eso crees? El sacerdote vive para los demás. Está todo el día sirviendo a Dios y a las almas que Dios le ha encomendado. Te aseguro que eso no es nada fácil. Ser sacerdote exige esfuerzo y valentía. Yo soy muy valiente. Juan María también lo era. ¿Sabes que hizo la primera comunión a escondidas? ¿Por qué? Porque en aquella época, en Francia estaba prohibido hacer la primera comunión. Juan María recibió la primera comunión a escondidas en una casa de un pequeño pueblo llamado Écully. Los dueños de la casa habían tapado la ventana del salón con un carro para que la policía no pudiera ver nada. Un sacerdote repartió la primera comunión a 14 niños en aquella casa. Juan María se quedó sorprendido por la valentía de aquel sacerdote. Si los policías se hubieran enterado, le habrían metido en la cárcel. Desde aquel día, Juan María decidió hacerse sacerdote. Algún tiempo después, Juan María volvió a ese pueblo para que el párroco le preparara para entrar en el seminario. Te deum laudamos, te dominum confitemur. ¿Por qué tengo que aprender latín? Es el idioma de la Iglesia Universal. Para entrar en el seminario tienes que saber latín. Es imposible. No consigo retener nada de lo que usted me enseña. Venga, vamos a hacer un esfuerzo más. A Juan María le costaba muchísimo el latín. No había forma de que aprendiera lo suficiente para entrar en el seminario. Así que decidió ir en peregrinación a la Loubesque para pedir la intercesión de San Francisco Regis para que le ayudara a retener el latín. Se fue sin comida, así que tenía que mendigar el pan todos los días. Buenos días, señora. ¿Qué quieres? Verá, yo soy un peregrino. Aquí no acogemos a peregrinos. Ya, pero me preguntaba si me podría dar un poco de pan. ¿Puedes pagarlo? Pues la verdad no llevo dinero. ¡Lárgate! Juan María comprendió entonces que era más fácil dar que pedir. Por fin, Juan María se presentó a hacer el examen para entrar en el seminario. Lo siento, está suspendido. Bueno, hemos fracasado. ¿Qué hacemos ahora? ¿De verdad quieres ser sacerdote? ¿Que si quiero? He nacido para ser sacerdote.
En ese caso, vamos a seguir estudiando. Juan María había estudiado sin descanso durante una buena temporada. Estudiaba por la mañana, por la tarde, incluso por la noche, hasta que, por fin, aprobó los exámenes y fue ordenado sacerdote. Vaya, a Juan María le costaba estudiar tanto como a mí. Sí, por eso se esforzó muchísimo. Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner una estampa del santo cura de Ars en mi mesa de estudio. Así cuando me canse de estudiar, me acordaré de que tengo que esforzarme más, como hizo Juan María. Me parece estupendo. Además, puedes ofrecer ese rato de estudio a Dios. Vale. ¿Y cómo se ofrece el estudio a Dios? Pues, antes de empezar, le dices: Señor, yo te ofrezco este rato de estudio. Voy a intentar no distraerme, aunque me cueste mucho esfuerzo y no me apetezca nada. ¿Y Dios me ayudará? Pues claro. Pero deja que siga contándote la historia. Nada más ser ordenado sacerdote, Juan María fue destinado a Écully para ayudar al párroco que le había preparado para entrar en el seminario. Ambos vivían como si fueran monjes, comían muy poco y llevaban una camisa de esparto muy incómoda. ¿Por qué? Para ofrecer a Dios esos sacrificios por el bien de las almas que les habían sido encomendadas. Juan María aprendió que la penitencia es un tesoro que nos ayuda a querer más a Dios y a los demás. Disfrutaba explicando el catecismo a los niños. Les ponía ejemplos de cosas del campo y todos le escuchaban embobados. Los domingos, Juan María predicaba en la misa. Se preparaba las homilías durante 15 días y se las aprendía de memoria. Esas homilías están en el libro que te hemos regalado. Sí, señor. Eran homilías preciosas en las que hablaba del amor que nos tiene Dios, de lo hermoso que es quererle y dejar que entre en nuestras vidas. Decía cosas tan maravillosas que la gente estaba mirándole todo el rato con los ojos muy abiertos. Nadie les había hablado de Dios tan bien. Cuando fue trasladado a Ars, siguió viviendo como lo había hecho en Écully. Todos los días iba a visitar a los pobres y les llevaba algo de comer. Había en Ars una señora muy anciana que estaba ciega. Se pasaba todo el día haciendo canastos de esparto. Gracias, hermana. Que Dios te lo pague. ¿Hermana? ¿Por qué le llamaba hermana? Porque la anciana ciega no sabía que el pan se lo daba Juan María. Ella creía que era alguna mujer del pueblo. ¿Y por qué Juan María no le decía nada? Porque él quería que solo Dios lo supiera. ¿Eso es lo que tú vas a hacer en ese pueblo donde vas a ir? El sacerdote tiene que ser como Jesús. Las personas deben ver al mismo Jesús en el sacerdote. Yo haré todo lo que pueda para que sean mejores católicos y para que sepan que Jesús está en el sagrario, en el centro de su pueblo. Cuando Juan María llegó a Ars, la gente no iba a la iglesia. Solo algunas mujeres iban a misa y confesaban sus pecados. Los hombres y los jóvenes del pueblo bailaban y bebían vino en la taberna. ¿Y qué hizo Juan María para cambiar eso? Pues verás, lo primero que hizo fue rezar. Juan María se levantaba a las 4 de la madrugada para ir a rezar a la iglesia. Solo queríamos hacer esto. Y pues ya hemos escuchado que San Juan María Vianney fue enviado a Ars. De ahí es de donde pues quizás conocemos más, por lo que se le llama el Santo Cura de Ars. Y pues desde que llegó, como hemos escuchado, dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles. Bueno, un poquito más a regresar. En este cuidado de los fieles, encontré datos que decía que pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Y era aquí de lo que veníamos hablando desde el principio, que algunos de los ministros de la misericordia que son más reconocidos, en este caso en sacerdotes, son aquellos que han dedicado a llevar esa misericordia desde el hecho del perdón de Dios, ¿no?
cada día a San Juan María Vianney le llegaba una multitud de penitentes de todas partes de Francia, se confesaban con él, tanto que Ars fue rebautizado como el Gran Hospital de las Almas. El mismo San Juan María Vianney hacía largas vigilias y ayunos para ayudar a expiar los pecados de los fieles. Y él decía, te diré cuál es mi receta. Doy a los fieles que se confiesan solo una pequeña penitencia y el resto de la penitencia la suplo yo en su lugar. Y decía también a veces el santo cura le decía que encontraba algún penitente desalentado y dudoso del perdón de Dios por la conciencia de haber pecado. Entonces él le daba la siguiente increíble y sublime respuesta. El buen Dios lo sabe todo. Antes de que ustedes se confiesen, ya sabe que pecarán y aún así los perdona. ¿Cómo es grande el amor de nuestro Dios, que llega incluso a olvidar voluntariamente el futuro con tal de perdonarnos? Y cuando oía elogios porque toda Francia acudía, como les decía, a su parroquia, un río de pecadores en busca de perdón, puntualizaba lo siguiente. No es el pecador el que regresa a Dios para pedirle perdón, sino es Dios mismo el que corre detrás del pecador y lo hace volver a él. Y así dedicó su vida hacia el cuidado de los fieles, tanto pues como decía, ¿no? Que Ars fue llamado el Gran Hospital de las Almas y consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses. San Juan María Vianney muere el 4 de agosto de 1859 a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado, que acoge a 450,000 peregrinos cada año. Posteriormente, después de su fallecimiento y después del proceso de canonización, fue beatificado en 1905 por el Papa Pío X y finalmente canonizado en 1925 por el Papa Pío XI, quien en 1929, además de haberlo canonizado en 1925, en 1929 lo proclamó patrón de todos los párrocos del mundo. Y así es como pues nos encontramos con San Juan María Vianney, que él demostraba siempre a sus fieles que la misericordia de Dios siempre está presente, ¿no? Y que a veces no somos nosotros los que buscamos la misericordia de Dios, sino que Dios da su misericordia. Sin embargo, hay que estar abiertos ante esta misericordia, porque pues así también, como decía el canto con el que iniciamos nuestra formación, que bienaventurados los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia, ¿no? Al final de cuentas, como les decía, para encontrar esa misericordia hay que saber darla. Y San Juan María Vianney encontró que Dios había sido misericordioso con él toda su vida, que había podido llevar este proceso de conversión, este proceso de formación para llegar al orden sacerdotal. Y así, pues de igual manera, entendía pues los sufrimientos de sus fieles y por eso les recordaba, ¿no? Que al final pues nosotros somos pecadores, pero Dios va en busca de los pecadores para darles esa misericordia. Solo hay que saber que podemos regresar a Él y no negarnos a regresar a Él. Finalmente Dios nos va a seguir, ¿no? Pero hay que estar abiertos para poder ser también misericordiosos con los demás. Y de esta misma manera, conociendo a San Juan María Vianney, posteriormente lo mismo sucedió en Padua, Italia, en la primera mitad del siglo XX, en el confesionario de un fraile capuchino de origen croata, muy bien conocido quizás, para mí no tanto, pero no sé si alguno de ustedes hermanos lo conozca. Pasó lo mismo con San Leopoldo Mandic, quien era un fraile capuchino, como ya les mencionaba, y que siempre también estaba abarrotado de penitentes, y ahorita los vamos a conocer un poquito más. Algunas de las frases que él compartía a sus fieles de vez en cuando era: cuanto más trabajemos en la tierra, más méritos ganaremos en el cielo. San Leopoldo Mandic nació el 12 de mayo de 1862 en Herceg-Novi y fue bautizado el 13 de junio con el nombre de Mogdan Adeodato Juan. Seguramente, me encontré algún... Adeodato quiere decir enviado de Dios o dado por Dios. Entonces decían que seguramente este nombre se lo habían puesto
debido al hecho de haber nacido el último de 12 hijos, o sea, fue el último, o sea, literalmente nosotros le llamaríamos el pilón, ¿no? El que a lo mejor no esperaban, pero pues que Dios dio. Entonces, seguramente por eso le pusieron este nombre. Fue bautizado el 13 de junio, como ya les comentaba. Su padre fue Pedro Mandic, que provenía de una ferviente familia católica y pertenecía a la antigua nobleza de Bosnia. Era hijo de un patrón de nave, su padre, o sea, de un comerciante marítimo, con una flotilla en el Adriático equipada para la pesca y el comercio. O sea, venía de una familia pues bien posicionada, y asimismo pues el padre de San Leopoldo contrajo matrimonio con Carlota Zarevi, cuya madre era Leonor, condesa de Bujovic. O sea, con estos antecedentes de familia, pues vemos que pues su familia estaba muy bien acomodada, ¿no? Sin embargo, a causa de las condiciones políticas adversas, los Mondic habían perdido riquezas, perdieron todo, acabando en la miseria. Y pues básicamente decía la lectura, ¿no? La familia Mondic solamente conservaba la nobleza de ánimo y la riqueza de la fe católica. Esto ayudó bastante a Mogdan, al Fray Leopoldo, desde que lo ayudó tanto esta situación de su familia a comprender mejor la vida. Y no la vida solo para saberla vivir, sino conforme a los años, lo que vivió, pudo comprender la manera en que sus fieles podrían sufrir, ¿no? Como cayeron en la miseria, aquellas personas que se acercaban y se encontraban en situación de miseria, pues este fraile, este santo, podía comprenderlo totalmente. Y decía, ¿no? Que entonces siendo sacerdote, él podría comprender a quien haya perdido la propia dignidad, tanto social como moral, ¿no? Porque finalmente pues su familia perdió, como quien dice, la dignidad social, pero pues en esa pues iba la moral, ¿no? Y entonces podía comprender totalmente lo que sufrían pues los demás. Hacia los 16 años, este joven inteligente y reflexivo, Adiodato, que aquí les decía hace rato, que significa dado por Dios, se decide a ser devuelto al Señor. O sea, todo lo que él era, decide, pues va para ti, Señor. Y así ingresó en el seminario de los capuchinos de Venecia, en Udine, el 16 de noviembre de 1882. Al ingresar, pues tenía una vida santa, ¿no? Algunos de sus compañeros, uno específicamente llegó a ser arzobispo, Monseñor Cornelio Sebastián, y él presenta a San Leopoldo como un modelo perfecto en la disciplina, en la aplicación al estudio, en la compostura de sus actos, en los paseos y en los recreos, y sobre todo en el recogimiento de la capilla, donde rezaba como un santo, y también en la mortificación de la lengua, que se había impuesto un rigor extremadamente severo y delicado. Decían que el carácter de San Leopoldo era muy fuerte, era bastante fuerte, y que a pesar de ello nunca escucharon salir de su boca alguna palabra incongruente con su actitud, ¿no? Decían que pues literalmente, como aquí vemos, que pues se ponía mortificaciones de lengua, ¿no? Para saber pues tranquilizar este temperamento. Así entró el 16 de noviembre al seminario capuchino y pronunció los votos perpetuos el 28 de octubre de 1888 en Padua, y recibió la ordenación sacerdotal en Venecia el 20 de septiembre de 1890 a la edad de 24 años. Al terminar sus estudios de formación, recibió pues grandes encargos. Fue superior de la residencia de Zara durante 3 años, fue vicario del convento de Capodistria, confesor en Tiene Vicenza, en el santuario de la Virgen del Olmo, al que volverá en 1908 después de un año de permanencia en Padua. Y aquí, pues como no quería que solo me escucharan a mí, también encontré un videíto que les voy a compartir. Dejen, voy para allá.
para escuchar de otra voz un poquito de San Leopoldo de Mandic. Llamado en el siglo A Deodato Mandic, nació en Castelnovo de Cátaro o Herceg Novi, Croacia, el 12 de mayo de 1866, siendo el penúltimo de 12 hijos. Todavía joven, se sintió llamado por Dios a trabajar por la unidad de los ortodoxos a la Iglesia Católica. Para ello, se trasladó a la región de Venecia y, a la edad de 16 años, ingresó en el noviciado capuchino de Udine, Italia, con la ilusión de ir más tarde a Oriente como misionero. Ordenado de sacerdote en 1890, pidió a los superiores permiso para marchar a misiones, pero nunca se lo concedieron, entre otras razones, por su frágil constitución física y su delicado estado de salud, así como un pequeño defecto de pronunciación que le hacía penosa la predicación. No obstante, supo buscar la realización de su ideal allá donde le enviaba la obediencia. Se dedicó a las diversas tareas que le encomendaron los superiores, hasta centrarse en el ministerio de la confesión. Durante 40 años y hasta la víspera de su muerte, estuvo siempre dispuesto a acoger, escuchar, consolar y reconciliar a innumerables penitentes en una pequeña habitación aneja al convento de los capuchinos en Padua. Murió a la edad de 76 años el 30 de julio de 1942, mientras se preparaba para celebrar la misa. Le dio un ataque cerebral que le causó poco después la muerte, mientras sus hermanos cantaban la salve a la Virgen. Pablo VI lo beatificó el 2 de mayo de 1976 y Juan Pablo II lo canonizó el 16 de octubre de 1983, dentro del Año Santo de la Reconciliación y precisamente durante la Sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía como tema central la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia. San Juan. Bueno, pues ya hemos escuchado un poquito sobre San Leopoldo Mandic y pues ya escuchamos un poco de que era un confesor muy solicitado a pesar de su duro carácter, ¿no? Ya les comentaba que era un poco duro con su carácter y pues escuchamos que donde permaneció mayor tiempo de su vida fue en Padua. Desde el 25 de abril de 1909 ejerció el ministerio de confesor en Padua hasta su muerte, y recordamos que murió en 1942. Entonces fue un largo tiempo, que aproximadamente 30 años, que pasó entre 10 y 15 horas al día en lo oculto de esa pequeña celda confesionario que escuchábamos, escuchando y perdonando a los pecadores en el nombre de Dios. Y como ya veíamos, o sea, su misión al entrar con los capuchinos no era tanto el quedar como confesor, ¿no? O sea, al final de cuentas Dios tiene sus planes y son perfectos, pero él no iba tanto para eso, él quería ir a misionar y a evangelizar hacia los lugares donde estaban los hermanos ortodoxos para buscar la unidad, ¿no?, de los cristianos. Pero finalmente, pues como escuchábamos en el video, pues su estatura, su físico y sus enfermedades, ¿no?, que también pues por ahí cargaba, pues no le permitieron pues desde la orden pues el que fuera un misionero, ¿no? Y le encomendaron pues esta misión de pues ser confesor. Y a causa pues de esa baja estatura y de la humildísima actitud que tenía, incluso pues sus hermanos lo subestimaban. Decían que era un confesor ignorante, de manga demasiado ancha, que absorbía a todos sin discernimiento. O sea, literal, era tan buscado por esto quizás, porque a lo mejor muchos, a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, y yo, por ejemplo, como joven puedo decir, ¿no? A veces he buscado al sacerdote que no me deje penitencias grandes. Y si, por ejemplo, solemos confesarnos en un mismo lugar, en una misma parroquia, o por ejemplo, no sé, en nuestro caso, yo solía solo confesarme en basílica, pues ya sé cómo son los sacerdotes, ¿no? Y entonces cuando veo que estaba mejor el confesor que más duras penitencias deja, pues no, pues trato de no entrar con él, ¿no? Porque pues el tiempo y qué más, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? No es que quizás haga esto, quizás no, no se crean. Pero creo que a veces nos pasa, ¿no?
Y pues aquí vemos, ¿no? Que los hermanos de San Leopoldo decían que pues era, pues no dejaba penitencias y que confesaba quizás sin discernir pues lo que dejaba, ¿no? Absolvía, daba el perdón de los pecados sin pensar quizás en el hecho mejor de que los estaba perdonando, ¿no? En lo que significaba esto. Y sin embargo, y pues así lo llamaban despectivamente los hermanos, le decían, hermano, absorbe todo. Y aún así, pues como les decía, pues era el más buscado, ¿no? Había peregrinos que iban a visitarlo hasta Padua para confesarse con él. Y cuando pues él recibía estos comentarios de parte de sus hermanos, él se disculpaba humildemente y les decía, ¿no? Dicen que soy demasiado indulgente, pero si alguno viene a inclinarse ante mí, ¿no es esa una prueba suficiente que él quiere obtener el perdón de Dios? Mira, explicaba uno de sus hermanos, cómo él nos ha dado el ejemplo, hablando de Dios, ¿no? Nosotros no hemos muerto por las almas, sino que fue Él quien derramó su sangre divina por ellas. Debemos tratar a las almas como Él nos enseñó con su ejemplo. Y así, pues, entre otras, en otra ocasión también, volteando al crucifijo, Él decía, ¿no? Si el crucifijo me regañara por mi manga ancha, o sea, por absolver todos los pecados, le respondería, este mal ejemplo, Señor, me lo has dado tú mismo. Yo no llegué a la locura de morir por las almas. Y aún así, sin embargo, pues este hermano, así de bueno y paterno, guardaba pues en secreto, justo él, que acogía y confortaba a todos y a todas ofrecía la certeza de la ilimitada misericordia de Dios. Él era el que justamente sentía en sí mismo un continuo y sobrecogedor temor del juicio de Dios. También admitía de vez en cuando humildemente no haber cometido nunca un pecado grave, tanto podía afirmar, y él mismo lo decía, ¿no? Siento que tengo el alma de un niño. A San Leopoldo, creo que el poder haber experimentado todo esto no le llevó 1 minuto, 2 minutos, sino que le llevó una gran conversión. Y yo creo que a todos cuando queremos experimentar la misericordia y a la vez la brindamos, caemos en el temor, en el terror de ser turbado, ¿no? Y decía, pues, encontraba que él pasaba largas noches llorando y lo asaltaba un terror indefinido, y buscaba alguna persona amiga que le hiciera compañía. Los testigos, algunos de los que lograban ver como estas noches pues mortificantes para él, decían que también incluso en su lecho de muerte se parecía pues a Jesús en la cruz, cuando sobre él pesaba todo el pecado del mundo y se sentía abandonado por el Padre Celeste. Pues así encontramos a San Leopoldo, que pues toda su vida, ¿no? Él encontró la misericordia de Dios en su vida y de esta manera pudo pues brindarla a los demás, ¿no? Entregarla a los demás, ser instrumento pues de misericordia. Y como les decía, pues así pues su vida fue marcada por esto, ¿no? Por haber encontrado el saberse pues bienhechor, pues el haber recibido, ¿no? De Dios la misericordia para de esta manera pues entregarla. Así confesó y celebró la misa hasta el 29 de julio de 1942, pues donde escuchamos que pues ese día pues sufrió de un infarto y pues murió en esta fecha, ¿no? Antes de celebrar la misa. Y pues de esta manera, hermanos, pues hemos conocido un poco a estos dos ministros de misericordia, al Santo Cura de Ars y a San Leopoldo Mandic, que son dos ejemplos para nosotros. Y como escuchábamos, ¿no? Al final de cuentas, nuestra vida, nuestra forma de vida es la penitencia. Y en ellos encontramos que la penitencia para ellos también era una forma de expresar la misericordia de Dios, ¿no? Quizás no le entregaban a los demás, no, en sus confesiones no dejaban pues penitencias fuertes,
sino que ellos mismos tomaban de esa cruz y vivían la penitencia por los demás. Creo que es algo parecido a lo que tenemos que vivir nosotros, conforme a nuestro estilo de vida, ser misericordiosos porque Dios nos ha entregado esta forma de vida. Y pues sin más, hermanos, esta es la parte que yo les quería compartir sobre estos ministros de misericordia. Espero que con su ejemplo, pues sea Dios que nos indique cuál es su voluntad hacia nuestras vidas. Ellos son solo un ejemplo de qué manera ellos recibieron la misericordia y de qué manera ellos dieron la misericordia de Dios hacia los demás. En este ejemplo, pues nosotros tenemos que encomendarnos a Dios, en primera, para sabernos amados, ¿no? Dejarnos amar por Dios, para que sea Dios que por su gracia nos entregue, nos enseñe a vivir su misericordia en nuestra propia vida, porque creo que al final de cuentas, aunque Dios no sea duro con nosotros, no sea juez con nosotros somos los primeros que nos juzgamos, ¿no? Y al momento de juzgarnos, volteamos alrededor y juzgamos a los hermanos que nos rodean, en nuestra familia, amigos, compañeros, sin olvidarnos que es Dios primero el que nos ama, es Dios primero el que nos entrega esa misericordia, el que quizás nos dice no pasa nada, si la regaste, si pecaste, no peques más, levántate y vive conforme a mi voluntad, y de esta manera puedes mostrarle a los demás cuál es mi voluntad, cuál es mi misericordia, cómo amo yo, cómo te amo a ti y de cómo por ti voy a amar a los demás. Entonces seamos instrumentos de paz, seamos instrumentos de amor y que sea Dios quien nos guíe en este caminar de penitencia para no mostrar a un Dios que nos pide quizás crueldad, porque así quizás puede verse la penitencia en nuestros tiempos, con nosotros como jóvenes, como adultos que no sabemos cómo enseñar la misericordia, la penitencia que Dios nos pide a nosotros, pero es enseñarles que Dios pide nuestros corazones, ¿no? Al final la penitencia, la conversión, es volver nuestro corazón a Dios y decirle, yo Señor, te doy mi corazón, te entrego mi vida para que tú se la entregues a los demás. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un excelente fin de semana y bonita tarde.